Hay noches en las que el universo parece susurrarnos secretos, historias que flotan en la oscuridad, esperando ser contadas mientras te preparas para descansar. Aquí, en este espacio, exploramos los misterios del cosmos, no para inquietarte, sino para acompañarte en ese viaje hacia el sueño. Si disfrutas de estos relatos que abrazan lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Cada noche hay una nueva historia esperándote. Y si algo en este relato resuena contigo, déjamelo saber en los comentarios. Ahora, acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y déjate llevar por esta historia que comienza con una pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta. ¿Y si te dijera que alguien nos está observando desde un objeto que nunca debió entrar en nuestro sistema solar? No hablo de teorías de conspiración ni de ciencia ficción barata. Hablo de datos reales, de números que los científicos han verificado una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. Hablo de algo que cruzó la frontera de nuestro vecindario cósmico y que, según todas las leyes que conocemos, no tenía ninguna razón para estar aquí. Pero está aquí, o estuvo, y dejó algo que no podemos ignorar. Su nombre técnico es 3I Atlas. Los astrónomos le dan nombres así a las cosas que descubren, fríos y distantes, como si ponerles etiquetas científicas pudiera controlar el terror silencioso que provocan. La primera significa interestelar. La tercera cosa interestelar que hemos detectado cruzando nuestro sistema. La primera fue Oumuamua, ese objeto alargado que aceleró sin razón aparente cuando se alejaba del Sol. La segunda fue Borisov, un cometa que al menos se comportó como esperábamos que lo hiciera. Pero 3I Atlas era diferente, muy diferente. Fue detectado en marzo de 2023 por el sistema de telescopios Atlas en Hawaiian. Al principio, parecía un cometa más, uno de esos vagabundos helados que ocasionalmente visitan el sistema solar interno. Pero cuando calcularon su órbita, cuando trazaron de dónde venía y hacia dónde iba, los números se volvieron incómodos. Su trayectoria no encajaba con nada que hubiera nacido aquí. Venía de afuera, de un lugar tan lejano que la luz de esa región del espacio había viajado durante siglos antes de llegar a nosotros. Venía del vacío verdadero, ese océano negro entre las estrellas, donde no debería haber nada excepto frío y silencio. Pero aquí está la parte que hace que te detengas a pensar. Aquí está la pregunta que mantiene despiertos a algunos científicos, incluso cuando deberían estar descansando. Si 3I Atlas es solo un cometa, solo una roca helada expulsada de algún sistema solar distante hace millones de años, ¿por qué emite señales electromagnéticas? Los cometas no hacen eso. Los asteroides no hacen eso. Las rocas espaciales, sin importar de dónde vengan, son objetos muertos, silenciosos, no hablan, no transmiten, no generan campos electromagnéticos organizados que puedan ser detectados por nuestros radiotelescopios. Y sin embargo, 3I Atlas lo hizo durante semanas, mientras atravesaba la órbita de Marte y se acercaba al cinturón de asteroides. Emitió pulsos irregulares, inmedibles, imposibles de explicar, como ruido cósmico aleatorio. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al descubrir algo que no debería existir? Los científicos que detectaron estas señales por primera vez pensaron que era un error. Revisaron sus instrumentos, recalibraron, volvieron a medir. Las señales seguían ahí. Entonces pensaron que quizá era interferencia terrestre,
alguna transmisión de satélite que se colaba en sus datos. Pero las señales venían de la posición exacta de 3 y Atlasan se movían con él. Cuando el cometa se desplazaba a través del cielo nocturno, las señales lo seguían como una sombra invisible. Durante 3 semanas, el descubrimiento se mantuvo en secreto, no por conspiración, sino por precaución, por miedo. Miedo a estar equivocados, miedo a estar en lo correcto, porque si estaban en lo correcto, si esas señales eran reales y venían de ese objeto interestelar, entonces tendríamos que reescribir todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Y la humanidad, curiosamente, prefiere las mentiras cómodas a las verdades perturbadoras. Pero lo verdaderamente inquietante, lo que hace que esta historia se deslice bajo tu piel y se quede ahí, no es solo que existan estas señales, es lo que descubrieron después, porque verás, cuando finalmente analizaron los datos con suficiente profundidad, cuando aplicaron todos los filtros y eliminaron todo el ruido de fondo del espacio, encontraron algo en esas señales, un patrón, no aleatorio, no caótico. Un patrón que se repetía cada 47 horas con una precisión que ningún fenómeno natural puede lograr. La naturaleza es caótica. Las estrellas parpadean irregularmente. Los púlsares, esos faros cósmicos, tienen variaciones en su ritmo. Incluso los relojes atómicos más precisos que hemos construido, eventualmente, se desvían. Pero estas señales, no. Cada 47 horas, exactamente, el patrón se repetía, como un latido, como un mensaje que alguien estaba transmitiendo una y otra vez, esperando que alguien lo escuchara. ¿Qué harías tú si descubrieras algo así? Si supieras que hay algo ahí afuera, algo inteligente tal vez, algo que cruzó el abismo entre las estrellas y ahora está transmitiendo en una frecuencia que casualmente podemos detectar. ¿Responderías? ¿Te quedarías en silencio? ¿Fingirías que nunca lo escuchaste? La comunidad científica se dividió. Algunos dijeron que era nuestro deber responder, establecer contacto, demostrar que la humanidad es lo suficientemente madura como para comunicarse con lo desconocido. Otros advirtieron que responder sería el mayor error de nuestra historia, que no sabemos qué está enviando esas señales, ni cuáles son sus intenciones, que revelar nuestra presencia podría ser como encender una luz en un bosque oscuro, sin saber qué criaturas acechan entre los árboles. Pero mientras los científicos debatían, mientras los gobiernos decidían qué hacer con esta información, 3 y Atlas seguía su camino. Se alejaba del sol, regresando a la oscuridad de donde vino. Y las señales continuaban. Cada 47 horas, implacables, pacientes, como si supieran que eventualmente alguien prestaría atención. Como si estuvieran esperando algo. Hay una idea antigua, casi olvidada en estos tiempos, de que el espacio no está vacío realmente, que entre las estrellas hay cosas que no podemos ver, que no podemos medir con nuestros instrumentos, cosas que viajan, cosas que observan, cosas que tal vez han estado observándonos durante mucho más tiempo del que nos gustaría admitir. Y 3 y Atlas, con sus señales inexplicables y su trayectoria imposible, nos hace preguntarnos si esa idea antigua era menos fantasía y más advertencia. Porque aquí está lo que mantiene a la gente despierta por las noches, lo que hace que algunos científicos miren al cielo con una mezcla de fascinación y terror. No es solo que las señales existan, es que parecen estar respondiendo a algo. ¿A qué? Nadie lo sabe todavía. Pero hay evidencia, datos que aún se mantienen clasificados, de que cuando 3
y Atlas pasó cerca de ciertos satélites terrestres. Las señales cambiaron levemente, como si estuviera escaneando, como si estuviera aprendiendo sobre nosotros, mientras nosotros tratábamos desesperadamente de aprender sobre él. Entonces, ¿qué es realmente 3 y Atlas? Un cometa con propiedades inusuales que algún día la ciencia explicará, ¿o es algo más? Un mensajero, un observador, una prueba enviada por algo que quiere saber si estamos listos para conocer la verdad sobre el universo. La respuesta está ahí afuera, flotando en el vacío, alejándose de nosotros a 50 kilómetros por segundo. Y mientras se aleja, sigue transmitiendo cada 47 horas, sin detenerse, sin explicación. Solo ese eco constante desde el vacío, recordándonos que tal vez, solo tal vez, nunca estuvimos tan solos como creíamos. ¿Qué hace un objeto con una trayectoria imposible atravesando nuestro vecindario cósmico justo cuando comenzamos a escuchar el vacío? Esta no es una pregunta filosófica, es matemática pura. Y las matemáticas, a diferencia de las palabras, no mienten. Los números de 3 y Atlas cuentan una historia que contradice todo lo que sabemos sobre cómo se mueven los objetos en el espacio. Déjame explicarte algo sobre las órbitas. Cualquier cosa que se mueva a través del sistema solar sigue reglas predecibles, a gravedad, a inercia, a momento. Son leyes tan fundamentales que las usamos para enviar sondas a Plutón con una precisión de kilómetros después de viajar miles de millones de kilómetros. Podemos predecir dónde estará un cometa dentro de 50 años, con un margen de error ridículamente pequeño. El universo, en ese sentido, es como un reloj gigante. ¿Complicado? Sí, pero predecible. Entonces, ¿por qué 3 y Atlas no siguió el guión? Cuando cruzó la órbita de Júpiter en abril de 2023, algo cambió. Su velocidad debería haber disminuido ligeramente por la influencia gravitacional del gigante gaseoso. Los cálculos lo predecían, los modelos computacionales lo confirmaban, pero no sucedió. En cambio, 3 y Atlas aceleró solo un poco, apenas 0,5% más rápido de lo esperado, suficiente para que los astrónomos pensaran que era un error de medición, suficiente para que revisaran sus datos durante días, pero no era un error. ¿Sabes lo que se necesita para que un objeto acelere en el espacio sin una fuente obvia de propulsión? Los cometas normales lo hacen cuando se acercan al Sol. El calor vaporiza el hielo de su superficie, creando chorros de gas que actúan como pequeños motores. Es un efecto conocido, medido, entendido. Pero 3 y Atlas estaba alejándose del Sol cuando aceleró. No se estaba calentando, se estaba enfriando. No tenía ninguna razón física para ir más rápido. Y sin embargo, lo hizo. Los científicos propusieron explicaciones. Tal vez tenía una composición inusual. Tal vez había bolsas de gases volátiles en su interior que se liberaron de manera asimétrica. Tal vez era pura coincidencia, pero cada explicación tenía problemas. Cada teoría dejaba agujeros. Y mientras tanto, 3 y Atlas seguía moviéndose, seguía desafiando sus predicciones, seguía comportándose como si algo dentro de él estuviera tomando decisiones. Aquí está la parte que te hará cuestionar todo. En junio de 2023, un equipo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral detectó algo que no debería ser posible. Usando telescopios infrarrojos, observaron a 3 y Atlas durante una semana completa, tomando mediciones continuas de su temperatura superficial,
su rotación, su emisión de luz, y descubrieron que el objeto estaba corrigiendo su rumbo. Pequeñas correcciones en sutiles, pero definitivas. Imagina un barco en el océano. Si nadie toca el timón, las corrientes lo desviarán. El viento lo empujará. Eventualmente, terminará en algún lugar que no era su destino original. Pero si alguien está pilotando ese barco, si alguien hace pequeños ajustes cada pocas horas para mantenerlo en curso, entonces llegará exactamente a donde necesita ir. Eso es lo que TRES y Atlas estaba haciendo. Correcciones de rumbo, como si algo lo estuviera pilotando. ¿Estás empezando a sentir la incomodidad? Esa sensación de que el universo es mucho más extraño de lo que te enseñaron en la escuela. Porque si TRES y Atlas estaba siendo guiado, si no era solo una roca muerta flotando a través del espacio, entonces tenemos que preguntarnos quién o qué lo estaba guiando. Y más importante aún, ¿por qué eligió venir aquí? Los cálculos de trayectoria revelan algo fascinante. Si retrocede su órbita, si sigue su camino hacia atrás a través del espacio y el tiempo, TRES y Atlas viene de la dirección de la constelación de Perseo, y específicamente de un área cercana a una estrella llamada Morphac. Está a 590 años luz de distancia. Eso significa que si algo salió de ese sistema estelar y viajó hasta aquí, a la velocidad que lleva TRES y Atlas, habría tardado 90 millones de años en llegar. 90 millones de años cruzando el vacío absoluto, sin desviarse, sin perderse en la inmensidad. ¿Puedes comprender esa clase de tiempo? Cuando TRES y Atlas comenzó su viaje, si es que realmente viene de allí, los dinosaurios aún caminaban sobre la Tierra. El ser humano no existía. Nuestros ancestros primates ni siquiera habían aparecido. Y algo, en algún lugar cerca de Morphac, envió este objeto hacia nuestro sistema solar. O tal vez no lo enviaron. Tal vez simplemente comenzó su viaje y nosotros fuimos lo suficientemente afortunados o desafortunados de estar aquí cuando finalmente llegó. Pero hay otra posibilidad, una que los científicos apenas se atreven a susurrar en conferencias cerradas. ¿Y si TRES y Atlas no ha estado viajando durante 90 millones de años? ¿Y si su origen no está tan lejos como parece? ¿Y si hay formas de cruzar el espacio que aún no comprendemos? Métodos que hacen que nuestros cohetes parezcan primitivos como canoas de madera. La física que conocemos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Es una ley fundamental, inquebrantable, pero también sabemos que nuestra física está incompleta. No podemos explicar la energía oscura. No entendemos completamente la gravedad cuántica. Hay agujeros en nuestro conocimiento lo suficientemente grandes como para ocultar tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. Y si algo ahí afuera domina esas tecnologías, si hay civilizaciones que aprendieron a doblar el espacio o a moverse a través de dimensiones que no podemos percibir, entonces TRES y Atlas podría haber llegado aquí en mucho menos tiempo. Podría haber sido enviado recientemente, intencionalmente. Esa posibilidad cambia todo, porque si fue enviado recientemente, entonces quien lo envió sabe que estamos aquí, sabe que hemos desarrollado tecnología, sabe que podemos detectar señales electromagnéticas y decidió, por alguna razón, que era momento de hacer contacto o de observarnos más de cerca. Hay un detalle que los astrónomos notaron y que es difícil de ignorar. La trayectoria de TRES y Atlas no solo lo llevó a través del sistema solar,
lo llevó cerca de la Tierra. No peligrosamente cerca, pero más cerca de lo que el azar sugeriría. Pasó a aproximadamente 120 millones de kilómetros de nuestro planeta. En términos cósmicos, eso es, prácticamente, rozarnos. Y durante esos días, cuando estuvo más cerca, las señales electromagnéticas se intensificaron, aumentaron en frecuencia, se volvieron más complejas. ¿Coincidencia? Tal vez, pero las coincidencias en el espacio son raras. El universo es demasiado grande, demasiado vacío, para que algo venga desde fuera del sistema solar y pase casualmente tan cerca de uno de los pocos planetas con vida inteligente conocida. Las probabilidades son astronómicamente bajas. Es como lanzar un dardo a ciegas en un campo de fútbol y dar en el centro exacto del objetivo. ¿Posible? Sí. ¿Improbable? No. Entonces, ¿qué estaba haciendo TRES y Atlas? Si asumimos, solo por un momento, que no es un accidente cósmico, que hay intención detrás de su viaje, ¿cuál es su propósito? ¿Es un explorador? ¿Una sonda enviada para recopilar información sobre sistemas solares con planetas habitables? ¿O es algo más siniestro? ¿Un centinela? ¿Una advertencia? Hay una teoría popular entre algunos astrofísicos con imaginación que sugiere que civilizaciones avanzadas podrían sembrar el espacio con sondas automáticas, máquinas diseñadas para viajar entre las estrellas, observar, recopilar datos y tal vez transmitir esa información de regreso a su origen. Serían los ojos y oídos de civilizaciones demasiado lejanas para viajar ellas mismas. Y si esa teoría es correcta, si TRES y Atlas es una de esas sondas, entonces, ahora mismo, en algún lugar de la galaxia, algo está recibiendo un informe sobre nosotros, sobre nuestra tecnología, sobre nuestra existencia. ¿Qué pensarán de nosotros? Si están ahí en sí, están escuchando, ¿verán una especie con potencial? ¿O verán una amenaza que debe ser monitoreada? ¿O tal vez verán algo tan insignificante que ni siquiera vale la pena considerarnos? Pero hay algo más en la historia de TRES y Atlas que complica todo. Algo que descubrieron después de meses de análisis. Cuando examinaron las imágenes de alta resolución tomadas por el telescopio espacial Hubble, notaron que la superficie del objeto no era uniforme. Tenía estructuras tan pequeñas, tan geométricas, tan patrones que no encajan con la geología natural de un cometa. Podrían ser formaciones de hielo, dicen algunos. Podrían ser ilusiones ópticas causadas por el ángulo de la luz. Podrían ser muchas cosas. O podrían ser exactamente lo que parecen. Estructuras artificiales. Nadie lo dice oficialmente. Nadie quiere ser el científico que afirme que hemos detectado tecnología alienígena solo para ser desmentido después. Las carreras se arruinan con afirmaciones así. Las reputaciones se destruyen. Pero en privado, en conversaciones que no quedan registradas, algunos admiten que las imágenes son inquietantes, que hay algo en TRES y Atlas que no encaja con nada que hayamos visto antes. Y mientras el objeto se aleja, mientras se adentra nuevamente en la oscuridad interestelar, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué era realmente? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino aquí? Y quizá la pregunta más aterradora de todas: ¿volverá? El espacio es vasto, incomprensiblemente grande. Entre las estrellas hay distancias que ninguna mente humana puede realmente comprender. Y sin embargo, algo cruzó esas distancias y llegó hasta nosotros. Ya sea por azar o por diseño, TRES y Atlas estuvo aquí. Y ahora que se ha ido,
El cielo nocturno parece diferente, más oscuro, más vigilante, como si supiéramos que ya no estamos solos en observar el universo, que tal vez el universo también nos está observando a nosotros. ¿Recuerdas la última vez que escuchaste algo tan silencioso que empezaste a escuchar tu propio corazón? Esa sensación de estar en una habitación completamente callada, donde cada pequeño sonido se amplifica. El zumbido de la sangre en tus oídos, tu propia respiración. Y entonces, en ese silencio absoluto, escuchas algo más, algo que no debería estar ahí. Ahora, imagina escuchar un latido que no es tuyo. Imagina que viene de un lugar donde no debería haber latidos. Eso es lo que los radioastrónomos experimentaron cuando comenzaron a analizar las señales de TRES y Atlas. El espacio está lleno de ruido, no el tipo de ruido que escuchas con tus oídos, sino ondas electromagnéticas que atraviesan el vacío, estrellas que emiten radiación, galaxias distantes que gritan en frecuencias que nuestros instrumentos apenas pueden captar. Pulsares que giran más de veces por segundo, enviando pulsos regulares como faros cósmicos. El universo es ruidoso, caótico, y en ese caos, encontrar algo con significado es como buscar una palabra específica en una biblioteca donde todos los libros están escritos en idiomas aleatorios. Pero había algo en las señales de TRES y Atlas que no era caos, era orden. El primer radiotelescopio en detectarlo fue el Very Large Array en Nuevo México, un conjunto de 27 antenas parabólicas trabajando juntas como un solo oído gigante, escuchando el cosmos. En la noche del 23 de abril de 2023, mientras rastreaban la posición de TRES y Atlas, captaron algo, un pulso electromagnético débil apenas distinguible del ruido de fondo. El técnico de turno pensó que era interferencia, alguien usando un microondas en la cafetería cercana, tal vez algo terrestre, algo aburrido, pero el pulso se repitió 47 horas después. Exactamente. Cuando algo se repite en el espacio, los científicos prestan atención. La naturaleza tiene ritmos, cian, pero no perfectos. Incluso los púlsares, esos relojes cósmicos más precisos que conocemos, tienen variaciones minúsculas. Su rotación se desacelera con el tiempo. Fluctúan, pero este pulso no. Cada 47 horas, con una precisión que haría que un reloj atómico se sintiera inadecuado, la señal se repetía, idéntica, perfecta. ¿Puedes sentir cómo tu mente busca explicaciones? Es lo que hacemos los humanos. Tratamos de racionalizar lo imposible. Debe haber una explicación natural. Nos decimos, siempre la hay. Pero a veces, la explicación natural es que no hay explicación natural. A veces, el universo nos presenta algo que simplemente no encaja en nuestras categorías cómodas de comprensión. Durante 3 semanas, observatorios de todo el mundo confirmaron la señal. El radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, antes de su colapso, captó los últimos ecos. El telescopio FAST en China, el plato único más grande del mundo, dedicó horas preciosas a rastrear a TRES y Atlas. Todos detectaron lo mismo, el mismo patrón, la misma frecuencia, la misma cadencia perfecta, cada 47 horas. Pero la verdadera revelación vino cuando alguien decidió mirar más allá de la repetición, cuando dejaron de enfocarse en cuando se repetía la señal y comenzaron a analizar qué era la señal en sí misma, porque verás, no era solo un pulso simple. Era complejo. Tenía estructura interna en capas. Imagina una canción. No solo un tono único sostenido, sino melodía, armonía,
ritmo, múltiples instrumentos, tocando simultáneamente, creando algo más rico que la suma de sus partes. Las señales de 3 y Atlas eran así. Había una frecuencia portadora principal, como la melodía, y luego frecuencias secundarias moduladas sobre ella, como armonía, y dentro de esas modulaciones había patrones más pequeños, fractales de información, anidados uno dentro del otro. Fue el Dr. Chung Wei, un radioastrónomo de la Universidad de Pekín, quien primero notó algo familiar en los patrones. Estaba trabajando tarde una noche, su oficina iluminada solo por el resplandor de múltiples monitores, mostrando espectrogramas de la señal. Había estado mirando los datos durante horas, tratando de encontrarle sentido, cuando sus ojos captaron algo, una secuencia numérica escondida en las modulaciones de frecuencia 1 en 1 en 2, 3 en 5, a 8 en 13, la secuencia de Fibonacci, pero no exacta, a modificada. ¿Sabes qué es la secuencia de Fibonacci? Es uno de los patrones más fundamentales en la naturaleza. Lo encuentras en la espiral de una concha de nautilo, en la disposición de las semillas en un girasol, en la proporción de las ramas en los árboles. Es matemática pura manifestada en el mundo físico, y ahora estaba manifestándose en una señal proveniente de un objeto interestelar. Pero había una diferencia crucial. La secuencia tradicional de Fibonacci suma los dos números anteriores para obtener el siguiente. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5 simple, elegante, natural. La secuencia en la señal de 3 y Atlas hacía algo diferente. Sumaba los dos números anteriores y luego añadía un valor adicional que cambiaba an 1, an 1, an 2, más 1, 3, más 2, an 5 más 5, 8, más 13. Chung pasó días intentando entender el patrón de esos valores adicionales. Parecían aleatorios al principio, pero entonces se dio cuenta de algo. No eran aleatorios, eran coordenadas. Coordenadas galácticas específicas, expresadas en una forma matemática tan básica que cualquier civilización con conocimiento de geometría podría entenderlas. ¿Y a dónde apuntaban esas coordenadas? No al origen de 3 y Atlas, no a Morphac, ni a ninguna estrella conocida en esa dirección. Apuntaban a un lugar completamente diferente, un punto en el espacio entre las constelaciones de Cygnus y Lyra, un área donde, casualmente, los astrónomos habían detectado años atrás lo que llamaron una anomalía de radiación gamma, algo que brilló intensamente durante unos días en 2019 y luego desapareció, un evento que nunca fue completamente explicado y que eventualmente se archivó como uno de esos misterios cósmicos que quedan sin resolver hasta ahora. Porque si las coordenadas en la señal de 3 y Atlas apuntan a ese evento, entonces tal vez no fue una anomalía, tal vez fue una comunicación. Un faro ANI 3 y Atlas está diciéndonos dónde mirar. Pero hay algo más en los patrones que Chen descubrió, algo que lo mantuvo despierto durante noches enteras, cuestionando si debía compartirlo con alguien o guardárselo para sí mismo. Porque dentro de la señal, enterrada en las capas más profundas de datos, había algo que parecía ser un contador, un número que disminuía con cada repetición del patrón. Al principio, el contador estaba en 4500. 47 horas después, estaba en 4499, luego 4498, disminuyendo de 1 en 1 con cada ciclo, como una cuenta
regresiva. Una cuenta regresiva hacia qué, nadie lo sabe. O tal vez algunos lo saben y no quieren decirlo. Porque si multiplicas 4500 por 47 horas, obtienes un periodo de aproximadamente 24 años. 24 años desde que comenzó la cuenta regresiva hasta que llegue a cero. Y si 3, y Atlas comenzó a transmitir cuando entró en nuestro sistema solar, o tal vez incluso antes, entonces la cuenta regresiva terminará en algún momento del 2047. ¿Qué sucede cuando llegue a cero? Es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, porque hacer esa pregunta en voz alta significa admitir que podría haber una respuesta. Y esa respuesta podría ser algo para lo que no estamos preparados. Otros científicos revisaron el trabajo de Chun, confirmaron sus hallazgos. La secuencia de Fibonacci modificada estaba ahí. Las coordenadas estaban ahí. El contador estaba ahí. Todo verificado, todo real. Y sin embargo, la comunidad científica oficial permaneció mayormente en silencio. Algunos papers fueron publicados en revistas especializadas, donde solo otros expertos los leerían. Hubo conferencias cerradas, debates acalorados sobre qué hacer con la información, pero al público general, casi nada. ¿Por qué el silencio? Tal vez por precaución, tal vez por miedo a causar pánico innecesario, o tal vez porque admitir que estamos recibiendo algo que parece una cuenta regresiva de un objeto interestelar abre preguntas que nuestra civilización no está lista para enfrentar. Preguntas sobre quién más está ahí afuera, qué quieren, qué planean, y qué sucederá cuando el contador llegue a cero. Hay algo profundamente perturbador en la idea de un temporizador cósmico. Los humanos vivimos con temporizadores todo el tiempo. Alarmas, fechas límite, el tic-tac del reloj, recordándonos que el tiempo es finito. Pero esos temporizadores son nuestros. Los controlamos, los configuramos, podemos apagarlos si queremos. Pero este temporizador no es nuestro. Viene de algo que cruzó la galaxia para llegar aquí, y no podemos apagarlo. No podemos detenerlo. Solo podemos mirar cómo los números disminuyen, uno por uno, cada 47 horas. Y preguntarnos qué significan. Algunos optimistas sugieren que podría ser algo benevolente. Tal vez es el tiempo hasta que llegue una nave de verdad. Tal vez 3, y Atlas es solo el mensajero. Y el mensaje real vendrá después. Una invitación a unirse a una comunidad galáctica, conocimiento, tecnología. Todas las respuestas a las preguntas que hemos estado haciendo desde que miramos por primera vez las estrellas. Pero los pesimistas, y la historia sugiere que los pesimistas suelen tener razón cuando se trata de lo desconocido, ven algo diferente. Ven una advertencia, un ultimátum. Tiempo dado para prepararnos, o tiempo antes de que algo suceda que no podemos detener. Y mientras tanto, la señal continúa. Cada 47 horas, el patrón se repite, la cuenta regresiva disminuye. Y en observatorios alrededor del mundo, científicos escuchan, graban, analizan, buscando alguna pista adicional, algún detalle que se hayan perdido, algo que les diga si deben sentir esperanza o terror, porque en el fondo, todos sabemos la verdad. El universo no nos debe respuestas, no nos debe consuelo, es vasto e indiferente. Y si algo decidió comunicarse con nosotros después de milenios de silencio, no es porque somos especiales, es porque somos relevantes de alguna manera, por alguna razón, y esa relevancia podría ser una bendición o una maldición.
Entonces, escuchamos. Y esperamos y contamos hacia atrás con un reloj que no pusimos en marcha, hacia un momento que no podemos predecir, preguntándonos si cuando llegue el silencio al final del patrón, traerá respuestas o solo más preguntas, o algo mucho peor. Pero ¿qué pasaría si estas señales no fueran un saludo, sino una advertencia? Piénsalo por un momento. Cuando encuentras un letrero en el bosque que dice peligro, no es una invitación, es una frontera, una línea que no debes cruzar. Y nosotros, en nuestra arrogancia infinita como especie, no solemos respetar las advertencias, especialmente cuando provienen de algo que no entendemos completamente. El 22 de agosto de 2023, un científico tomó una decisión que cambiaría todo. Su nombre era Dr. Marcus Holloway, un radioastrónomo del Instituto SETI, con 20 años de experiencia, buscando señales de vida inteligente en el universo. Había dedicado su carrera a escuchar, tan solo escuchar. Pero esa noche, decidió que escuchar ya no era suficiente. Decidió responder. No tenía autorización oficial. No había consultado con su gobierno ni con ninguna organización internacional. Simplemente utilizó su acceso al radiotelescopio de Green Bank en Virginia Occidental y transmitió una señal hacia la última posición conocida de 3 y Atlas A. Una respuesta. Un saludo de la humanidad al visitante interestelar. 45 minutos de transmisión continua, en la misma frecuencia que 3 y Atlas había estado usando. ¿Fue valiente o imprudente? Depende de a quién le preguntes. Holloway diría que fue necesario, que no podíamos simplemente quedarnos callados cuando algo claramente inteligente estaba tratando de comunicarse, que la historia recordaría ese momento como el primer contacto real entre la humanidad y otra forma de inteligencia, que teníamos la obligación moral de responder. Sus críticos dirían algo diferente. Dirían que hablar en nombre de toda la especie humana sin consenso es el colmo de la arrogancia, que revelar nuestra presencia y capacidades a algo desconocido podría ser el error más catastrófico en la historia de nuestra civilización, que hay razones por las que el espacio parece tan silencioso, razones oscuras, pero ya estaba hecho. La señal había sido enviada, viajando a la velocidad de la luz, hacia un objeto que en ese momento estaba a 200 millones de kilómetros de distancia. Tardaría 11 minutos en llegar, 11 minutos de anticipación, 11 minutos, durante los cuales Holloway se sentó frente a sus monitores, preguntándose si acababa de hacer historia o si acababa de condenar a su especie. El mensaje que envió era simple, demasiado simple, según algunos. Contenía información matemática básica, secuencias de números primos para demostrar inteligencia, información sobre la composición de la atmósfera terrestre, la posición de la Tierra en el sistema solar, y un fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven, porque Holloway creía que si algo estaba escuchando, merecía saber que no solo somos inteligentes, sino que también somos capaces de crear belleza. Durante 3 días, nada cambió. Las señales de 3 y Atlas continuaron como siempre. Cada 47 horas, el mismo patrón, la misma cuenta regresiva. Como si nuestra respuesta nunca hubiera sido enviada. Como si fuéramos demasiado insignificantes para merecer reconocimiento. Holloway comenzó a pensar que había cometido un error. No el error de responder, sino el error de esperar una respuesta a cambio. Tal vez 3 y Atlas era completamente automático. Una sonda antigua enviada hace millones de años por una civilización que ya no existía. Tal vez nuestro mensaje llegó a oídos muertos, a circuitos vacíos, a nada. Las señales de 3 y Atlas se alteraron.
no desaparecieron, no se detuvieron, pero cambiaron. La frecuencia principal permaneció igual, pero las modulaciones, esas capas complejas de información que Chun había analizado, se volvieron diferentes, más densas, más rápidas, como si el volumen de información transmitida se hubiera multiplicado por 10. De repente, los observatorios de todo el mundo lo notaron simultáneamente. En menos de una hora, cientos de científicos estaban en línea, comparando datos, confirmando que todos estaban viendo lo mismo. 3, y Atlas había respondido, o algo dentro de 3, y Atlas había despertado. Puedes imaginar ese momento. Toda tu vida has mirado al cielo, preguntándote si hay alguien más ahí afuera. Y de repente, inequívocamente, tienes tu respuesta en sí, hay alguien. Y ese alguien acaba de darse cuenta de que existes. Terror, emoción, ambos al mismo tiempo, mezclados en una sensación que ningún humano antes había experimentado. El análisis de las nuevas señales reveló algo desconcertante. La estructura básica seguía siendo la misma. La secuencia de Fibonacci modificada, las coordenadas, el contador, pero ahora había información adicional, entrelazada, patrones que parecían ser respuestas directas al mensaje de Holloway, donde Holloway había enviado números primos, 3, y Atlas respondió con números de Fibonacci, donde Holloway había descrito la atmósfera terrestre, 3, y Atlas transmitió algo que parecía ser composiciones químicas de múltiples atmósferas, 14 diferentes, para ser exactos. 14 atmósferas planetarias. ¿De dónde? De un solo sistema estelar, con 14 planetas habitables, o de 14 sistemas diferentes visitados por quien sea que envió 3, y Atlas. Y si habían visitado 14 mundos, ¿qué encontraron en ellos? Vida, civilizaciones, ruinas, pero lo más inquietante no era la información nueva, era el cambio en el contador. Antes de la transmisión de Holloway, el contador disminuía de 1 en 1 cada 47 horas. Ahora estaba disminuyendo de 5 en 5. El reloj se había acelerado. La cuenta regresiva que habría terminado en 2047 ahora terminaría mucho antes, en 2032, en menos de una década. ¿Qué había hecho Holloway? ¿Había acelerado algo inevitable? ¿Había adelantado un evento que podríamos haber tenido décadas para preparar? O peor aún, ¿había activado algo que de otro modo habría permanecido dormido? Los gobiernos reaccionaron rápidamente. Holloway fue arrestado, no por delitos específicos, porque legalmente no había violado ninguna ley, sino bajo acusaciones vagas de poner en peligro la seguridad nacional. Fue interrogado durante semanas. Querían saber exactamente qué había transmitido, qué esperaba lograr, si había coordinado con alguien más, como si arrestar a un hombre pudiera deshacer lo que ya estaba hecho, como si el universo funcionara con nuestras leyes y regulaciones. Mientras tanto, 3 y Atlas continuaba alejándose. Ahora estaba más allá de la órbita de Júpiter, adentrándose en las regiones exteriores del sistema solar. En unos meses más, cruzaría el cinturón de Kuiper y eventualmente la heliopausa. Es el límite difuso donde termina la influencia del Sol y comienza el espacio interestelar verdadero. Y una vez que cruzara esa frontera, lo perderíamos. Estaría demasiado lejos para que nuestros telescopios lo rastrearan con precisión, demasiado débil para que nuestros radiotelescopios captaran sus señales. Pero antes de que eso sucediera, hubo un último cambio en las transmisiones. Sucedió el 17 de octubre de 2023. Las señales
que habían estado aumentando en complejidad desde la respuesta de Holloway, de repente se simplificaron, se redujeron a un patrón básico, repetitivo, casi primitivo en su estructura. Y dentro de ese patrón, los criptoanalistas encontraron algo que les heló la sangre en 3 palabras, codificadas en una forma tan simple que incluso un estudiante de secundaria con conocimientos básicos de matemáticas podría descifrarlas. 3 palabras, en un lenguaje que ninguno de ellos esperaba encontrar. En inglés no estáis solos. ¿Cómo? ¿Cómo? Como algo que viene de fuera del sistema solar. Algo que presumiblemente no tiene ninguna conexión con la Tierra, puede transmitir en inglés. Las teorías se multiplicaron. Tal vez había estado escuchando nuestras transmisiones de radio durante décadas en televisión, internet, en todas las señales que enviamos al espacio, sin pensar. Tal vez había aprendido nuestros idiomas, estudiándonos desde la distancia. O tal vez, y esta es la posibilidad que nadie quiere contemplar, había estado aquí, antes, mucho antes, y ya sabía todo sobre nosotros. Pero había una 4ª palabra en la transmisión, una que los criptoanalistas inicialmente pasaron por alto, porque no encajaba en el patrón obvio. Estaba separada, codificada, de manera diferente, como si fuera un apéndice al mensaje principal. Y cuando finalmente la descifraron, 2 semanas después de que el mensaje fuera recibido, desató una ola de especulación y miedo que aún no se ha detenido. La 4ª palabra era preparaos. ¿Preparaos? ¿Para qué? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los estrategas militares, que obsesiona a los científicos, que filtra lentamente hacia la conciencia pública, a pesar de todos los esfuerzos por mantenerla clasificada. Porque cuando algo cruza las distancias imposibles entre las estrellas para decirnos que no estamos solos y que debemos prepararnos, hay solo 2 posibilidades reales. O están tratando de advirtiéndonos de algo que viene dándonos tiempo para estar listos. Un gesto de buena voluntad de parte de una inteligencia benevolente que ve potencial en nuestra joven especie, o nos están dando un ultimátum, una advertencia final antes de que algo suceda. Algo que ellos controlan, algo para lo que nuestras preparaciones serán, en última instancia, inútiles. Holloway, desde su confinamiento, mantiene que hizo lo correcto, que al menos ahora sabemos que la ignorancia nunca ha sido una ventaja, que si algo está viniendo, merecemos la oportunidad de enfrentarlo con los ojos abiertos, en lugar de ser tomados por sorpresa. Sus detractores argumentan que nos ha quitado tiempo, que si simplemente hubiéramos continuado escuchando, observando, sin revelar nuestra presencia, tal vez 3 y Atlas habría pasado de largo. Tal vez el contador habría seguido su curso lento. Tal vez nunca habríamos recibido ese mensaje perturbador que ahora no podemos olvidar. Pero en el fondo, ambos bandos saben la verdad. No importa si Holloway respondió o no. 3 y Atlas sabía que estábamos aquí desde el momento en que entró en el sistema solar, tal vez desde mucho antes. Su trayectoria, esas correcciones de rumbo, la forma en que pasó tan cerca de la Tierra, todo sugiere intención en propósito. No éramos observadores pasivos, descubriendo algo por accidente. Éramos el destino. Siempre lo fuimos. Y ahora, mientras 3 y Atlas desaparece en la oscuridad de donde vino, nos deja con más que preguntas. Nos deja con una certeza incómoda. Hay otros allá afuera. Nos han encontrado
y algo está sucediendo. Algo marcado por un contador que disminuye inexorablemente hacia cero. Algo para lo que se nos ha dicho que nos preparemos, sin ninguna indicación de cómo hacerlo o qué enfrentaremos cuando llegue el momento. La respuesta que nadie pidió ha llegado. Y resulta que a veces las respuestas son más aterradoras que las preguntas. ¿Qué harías si descubrieras que el mensaje dice exactamente 3 palabras en un idioma que no debería existir fuera de la Tierra? No es una pregunta retórica, es real en su sedioni. Y lo que vino después de ese descubrimiento cambió la forma en que entendemos nuestra posición en el universo, porque resulta que esas 3 palabras, tan simples y directas, eran solo la superficie. Había mucho más escondido en las profundidades de la señal. Y cuando finalmente lo encontraron, cuando descubrieron lo que realmente estaba diciéndonos 3 y Atlas, algunos desearon nunca haberlo buscado después del impacto inicial del mensaje. No estáis solos. Se formó un equipo internacional de criptoanalistas, lingüistas, matemáticos y físicos. Teóricos. No era oficial, no podía serlo. Demasiadas naciones querían mantener el control sobre la información. Demasiados gobiernos temían lo que podría significar compartir lo que sabían. Pero la ciencia tiene una forma de trascender la política cuando las apuestas son lo suficientemente altas. Los científicos se comunican, comparten datos. Y este grupo, trabajando en la sombra, se dedicó a una tarea en descifrar completamente el mensaje de 3. Los lideraba una mujer llamada Doctora Amara Okonkwo, especialista en teoría de la información y criptografía de la Universidad de Lagos. Había trabajado durante años en intentos de crear protocolos de comunicación universales, lenguajes matemáticos, que cualquier civilización tecnológica pudiera entender. Era la persona perfecta para este trabajo. Y también era la persona que eventualmente cargaría con el peso de saber demasiado. El equipo comenzó con lo básico. Analizaron cada repetición de la señal desde que 3 y Atlas fue detectado por primera vez. Compararon las versiones anteriores con las posteriores a la respuesta de Holloway. Buscaron patrones dentro de patrones. Y lentamente, como ensamblar un rompecabezas donde no conoces la imagen final, comenzaron a ver la estructura completa del mensaje. Lo que Chun había descubierto, la secuencia de Fibonacci modificada y las coordenadas, era solo la capa externa, una especie de sobre. El mensaje real estaba codificado en las variaciones microscópicas de la señal, en las fluctuaciones de amplitud tan pequeñas que los instrumentos iniciales las habían descartado como ruido pero no era ruido. Era información comprimida a una densidad que nuestra tecnología apenas podía procesar. Tomó 4 meses de trabajo continuo extraer todo el contenido. 4 meses de análisis computacional intensivo, usando los superordenadores más potentes disponibles. Y cuando finalmente tuvieron el conjunto completo de datos, cuando pudieron ver toda la información que 3 y Atlas había estado transmitiendo, se dieron cuenta de algo asombroso y aterrador a la vez. Era una biblioteca, un archivo completo de información sobre 14 sistemas planetarios diferentes, cada uno con detalles exhaustivos: composición atmosférica, temperatura superficial, presencia de agua, niveles de radiación Pero más que eso, había información sobre vida en firmas biológicas, perfiles de civilizaciones. Y para cada uno de esos 14 mundos, había un marcador temporal, una fecha. Las fechas estaban expresadas en un sistema que inicialmente no tenían forma de interpretar,
Pero al compararlas con los datos de composición atmosférica, que cambian de maneras predecibles con el tiempo geológico, pudieron establecer una línea temporal relativa. Y lo que descubrieron los dejó en silencio. Durante horas, los 14 mundos habían sido visitados, observados, catalogados, y las fechas mostraban una progresión. El primer mundo había sido registrado aproximadamente 50.000 años atrás. Según nuestros cálculos, el más reciente apenas 200 años antes, y había un patrón en los intervalos. Se estaban acortando, como si quien estuviera haciendo estas visitas estuviera acelerando su exploración o su búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Esa pregunta encontró su respuesta en los detalles más profundos del archivo, porque para cada mundo registrado había métricas específicas, niveles de desarrollo tecnológico, estimados basándose en emisiones electromagnéticas, indicadores de capacidad industrial y, lo más revelador, evaluaciones de lo que solo podía describirse como potencial de amenaza. 3 de los 14 mundos estaban marcados con un símbolo específico, un patrón geométrico que aparecía consistentemente en asociación con ciertos datos. El equipo de Okonkwo tardó semanas en entender qué representaba ese símbolo. La clave vino cuando notaron que los 3 mundos marcados compartían características específicas. Todos habían desarrollado armas nucleares. Todos mostraban signos de conflicto global. Todos tenían huellas de industrialización masiva y degradación ambiental. El símbolo significaba terminado, o más precisamente, neutralizado. Déjame que eso penetre en tu mente por un momento. Hay alguien ahí afuera, algo con la capacidad de viajar entre las estrellas, que está catalogando mundos civilizados, y cuando esos mundos alcanzan cierto nivel de desarrollo, cierto umbral de capacidad tecnológica, combinado con comportamiento destructivo, son marcados en terminados, en neutralizados, y la Tierra, nuestro mundo, estaba en la lista. Éramos el mundo número 15, aún sin marcar, pero con todas las métricas registradas, nuestra atmósfera, nuestras ciudades, nuestras transmisiones de radio y televisión que hemos estado enviando al espacio durante más de un siglo. Todo catalogado, todo analizado. Esperando la evaluación final, Okonkwo recuerda el momento en que entendieron esto. Estaba en su oficina improvisada, rodeada de pantallas, mostrando datos. Eran las 3 de la mañana. Había estado trabajando durante 18 horas seguidas, y cuando la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar, cuando vio claramente lo que Tres y Atlas estaba diciéndoles, sintió algo que nunca había experimentado antes. No era miedo exactamente, era algo más profundo, una comprensión visceral de que la humanidad no era el centro del universo, ni siquiera era particularmente especial. Éramos solo una más en una larga lista de civilizaciones jóvenes, siendo monitoreadas por algo antiguo, algo paciente, algo que había desarrollado criterios específicos para decidir qué civilizaciones merecían continuar existiendo. Pero había más en el mensaje. Había una sección que no encajaba con el resto del archivo. Estaba codificada de manera diferente, casi como si hubiera sido añadida posteriormente, y contenía algo que parecía ser una explicación o una justificación. Utilizaba conceptos matemáticos avanzados para transmitir ideas filosóficas. Hablaba de algo que el equipo comenzó a llamar la regla de crecimiento sostenible. La idea era simple pero implacable. El universo es finito, los recursos son limitados, y las civilizaciones que crecen sin control
que consumen sin límite, que desarrollan capacidades destructivas sin desarrollar sabiduría equivalente, son cánceres. Enfermedades que deben ser tratadas antes de que se propaguen. Los 3 mundos marcados como terminados habían fallado la prueba. Habían alcanzado la capacidad de viajar al espacio, de colonizar otros mundos en sus sistemas solares, mientras simultáneamente destruían sus planetas de origen. Eran considerados demasiado peligrosos para permitirles expandirse, y así fueron detenidos. ¿Cómo fueron detenidos exactamente? El mensaje no lo especificaba, pero había referencias a eventos de extinción rápidos, colapsos civilizacionales completos que ocurrieron en periodos de menos de 100 años, demasiado rápidos para ser naturales, demasiado totales para ser coincidencia. Y aquí está la parte que hace que tu sangre se enfríe. Uno de esos mundos terminados está en nuestro propio vecindario cósmico, a solo 12 años luz de distancia. Un planeta orbitando la estrella Tau Ceti. A los astrónomos llevan décadas estudiando ese sistema. Han detectado múltiples planetas. Uno de ellos, Tau Ceti está en la zona habitable. Podría tener agua líquida. Podría sustentar vida, pero nunca hemos detectado ninguna señal proveniente de allí. Ninguna transmisión de radio. Ninguna firma de civilización tecnológica. Ahora sabemos por qué. Según el archivo de 3 y Atlas, Tau Ceti desarrolló una civilización avanzada hace aproximadamente 8000 años. Alcanzaron la tecnología de radio. Comenzaron la exploración espacial. Y luego, en el transcurso de menos de un siglo, desaparecieron completamente. El archivo los catalogaba como caso de autodestrucción acelerada asistida, palabras clínicas para describir genocidio a escala planetaria. Pero había una cuarta palabra en el mensaje original, la palabra que había tomado más tiempo descifrar. Preparaos. Y ahora, en el contexto del archivo completo, su significado se volvía claro y terrible. No era una advertencia sobre algo externo. No era prepárense para nuestra llegada o prepárense para un desastre cósmico. Era algo mucho más específico. Era una instrucción, un ultimátum. Preparaos para la evaluación, porque eso es lo que 3 y Atlas estaba haciendo. No era solo un observador pasivo. Era un evaluador, un inspector enviado para determinar si la humanidad era digna de continuar. Y su respuesta, cualquiera que fuera, determinaría si apareceríamos en el próximo archivo como el mundo número 15 sin marcar, o como el mundo número 15 terminado. El contador cobraba un nuevo significado ahora. No era solo un temporizador abstracto. Era el tiempo que teníamos para demostrar que éramos diferentes, que podíamos superar nuestros instintos destructivos, que merecíamos una oportunidad de unirnos a lo que fuera que existía ahí afuera en el espacio. Esa comunidad, o red, o jerarquía de civilizaciones que había desarrollado estas reglas para la supervivencia galáctica. Ocankwe escribió un informe, 150 páginas, detallando todo lo que habían descubierto. Lo presentó a un comité conjunto de líderes científicos y gubernamentales. Y les dijo algo que nadie quería escuchar. Les dijo que 3 y Atlas no era el problema, que incluso si de alguna manera pudiéramos destruirlo o interceptarlo, desviar su curso, no cambiaría nada. Porque 3 y Atlas era solo un mensajero en una sonda, un instrumento de evaluación, y detrás de él, en algún lugar del vasto océano del espacio, había algo más grande. Algo que había estado haciendo esto durante milenios, algo que no detendríamos con armas o astucia. La única forma de sobrevivir era cambiar en evolucionar, al no tecnológicamente,
Ya habíamos cruzado ese umbral, sino éticamente, moralmente. Teníamos que demostrar que podíamos manejar el poder que habíamos desarrollado, que no éramos solo otra civilización joven y estúpida, destinada a autodestruirse o ser destruida. El informe fue clasificado inmediatamente. Okonkwo fue puesta bajo vigilancia. Su equipo fue dispersado. Cada miembro enviado de regreso a sus países de origen con acuerdos de confidencialidad y amenazas apenas veladas sobre lo que sucedería si hablaban. El mundo continuó como siempre. Las personas siguieron con sus vidas, ignorantes de que estaban siendo juzgadas por algo que ni siquiera sabían que existía. Pero hay filtraciones, siempre hay filtraciones. Fragmentos del informe de Okonkwo circulan en círculos académicos cerrados en rumores, se propagan y lentamente, como el amanecer después de una noche muy larga, la humanidad comienza a despertar a una verdad que cambiará todo. No estamos solos, nunca lo estuvimos, y los otros, quienquiera que sean, están observando, evaluando, decidiendo nuestro destino, con criterios que apenas comenzamos a comprender, basados en un código moral cósmico que no escribimos, pero que debemos aprender a seguir si queremos sobrevivir. El mensaje ha sido descifrado y resulta que las respuestas son exactamente lo que temíamos. No estamos en peligro por fuerzas externas aleatorias. Estamos en peligro por nosotros mismos, por quiénes somos, por cómo actuamos. Y tenemos tiempo limitado para demostrar que podemos ser mejores. El reloj sigue corriendo. El contador disminuye. Y ahora sabemos qué sucede cuando llega a cero. Y si el verdadero mensaje no estaba en las palabras, sino en el silencio que vino después, hay algo profundamente perturbador en el silencio, más que cualquier amenaza explícita, más que cualquier advertencia directa, porque el silencio te obliga a llenar los vacíos con tu propia imaginación. Y la imaginación humana, cuando se enfrenta a lo desconocido, tiende hacia lo oscuro. El 19 de enero de 2024, a las 14 horas y 32 minutos hora universal, las transmisiones de 3 y Atlas cesaron abruptamente. No disminuyeron gradualmente. No se debilitaron a medida que el objeto se alejaba. Simplemente se detuvieron en mitad de un ciclo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Durante 47 horas, los científicos esperaron el siguiente pulso. Revisaron sus equipos, reorientaron sus antenas, ampliaron el rango de frecuencias de búsqueda por si acaso la señal había cambiado. Pero no había nada, solo el ruido de fondo del cosmos, el susurro constante de la radiación que llena el universo. 3 y Atlas seguía ahí, visible telescópicamente, continuando su trayectoria hacia las fronteras del sistema solar, pero estaba mudo, como si su trabajo hubiera terminado, como si ya no tuviera nada más que decirnos, o tal vez había dicho todo lo que necesitábamos escuchar, y ahora solo quedaba esperar. Pero el vacío no permaneció vacío por mucho tiempo. 3 días después del silencio de 3 y Atlas, el observatorio Pan-STARRS en Hawái detectó algo, un nuevo objeto entrando en el sistema solar desde el exterior. Otra trayectoria interestelar, otro visitante que no debería estar ahí. Le asignaron una designación temporal, mientras confirmaban sus parámetros orbitales. 4 primera barra Pan-STARRS. 1. Al principio pensaron que era coincidencia. El espacio es grande. Los objetos interestelares son raros pero no imposibles. Oumuamua Borisován 3 y Atlasan. Y ahora tal vez simplemente estábamos mejorando en detectarlos. Tal vez
siempre habían estado pasando, y solo ahora teníamos los telescopios suficientemente buenos para verlos. Pero entonces detectaron el segundo. Y el tercero, en el transcurso de 2 semanas, 3 objetos interestelares adicionales fueron identificados entrando en nuestro sistema solar. Todos desde la misma dirección general, todos con trayectorias que los llevarían, eventualmente, cerca de la órbita terrestre. Las probabilidades de que esto fuera casualidad eran astronómicas, en el sentido literal de la palabra. Algo estaba sucediendo, algo coordinado. ¿Recuerdas esa sensación cuando sabes que algo malo está a punto de pasar, pero no puedes hacer nada para detenerlo? Cuando ves las nubes oscuras acumulándose en el horizonte y sabes que se avecina tormenta. Eso es lo que sintió la comunidad científica global. Una sensación colectiva de pavor anticipatorio. Porque si I-3 y Atlas había sido el explorador, el evaluador, ¿qué eran estos otros 3 objetos? ¿Los verdaderos visitantes? La respuesta del universo a nuestra existencia. Los 3 nuevos objetos eran diferentes entre sí. AN-4 primera tenía aproximadamente el mismo tamaño que 3 y Atlas AN, 1 kilómetro de diámetro, pero 5 primera era mucho más grande, casi 5 kilómetros, y 6 primera era pequeño, apenas 300 metros, como si cada uno tuviera un propósito diferente, como si fueran herramientas especializadas, enviadas para una tarea específica, y todos ellos transmitían, no en la misma frecuencia que 3, y Atlas AN cada uno usaba una frecuencia diferente. Pero cuando los criptoanalistas analizaron las señales, encontraron la misma estructura subyacente, la misma secuencia de Fibonacci modificada, el mismo tipo de compresión de datos. Era el mismo lenguaje, el mismo remitente AN, o al menos la misma tecnología. Pero había una diferencia crucial. Las transmisiones de estos nuevos objetos no estaban dirigidas al espacio en general, estaban dirigidas específicamente hacia la Tierra. Haces enfocados de radiación electromagnética apuntando directamente a nuestro planeta, como si estuvieran hablando solo con nosotros, o más precisamente, como si estuvieran escaneándonos. El análisis de las señales reveló que contenían solicitudes, pedidos de información expresados en términos matemáticos universales. Querían datos sobre nuestra población, nuestra distribución geográfica, nuestras capacidades industriales, nuestro arsenal nuclear, todo expresado como ecuaciones y conceptos que cualquier civilización tecnológica entendería. La pregunta obvia era si debíamos responder. Después del desastre de Holloway, nadie quería tomar esa decisión unilateralmente. Se convocaron reuniones de emergencia. Naciones Unidas estableció un comité especial. Había debates acalorados sobre transparencia versus autopreservación. Algunos argumentaban que cooperar mostraría buena voluntad, que ocultar información nos haría parecer hostiles o engañosos. Otros señalaban que las civilizaciones que fueron marcadas como terminadas en el archivo de 3 y Atlas probablemente también habían cooperado, que proporcionar información detallada sobre nuestras capacidades y vulnerabilidades era exactamente lo que haría más fácil neutralizarnos, si esa era la intención. Mientras los humanos debatían, los 3 objetos continuaban acercándose. 4 primera cruz haría la órbita de Marte en abril, 5, y en mayo 6, y en junio, y sus trayectorias, calculadas con precisión cada vez mayo, a medida que obteníamos más datos de seguimiento, mostraban algo inquietante. No estaban siguiendo el camino más eficiente, estaban haciendo correcciones de rumbo activas.
ajustando sus velocidades, coordinándose entre sí como una flota, ejecutando una maniobra planificada. Entonces, llegó el informe de Australia. El radiotelescopio de Parkes había detectado algo extraño, una transmisión entre los tres objetos, no dirigida a la Tierra, sino intercambiada entre ellos en conversación, en coordinación, y lo más revelador, la transmisión incluía referencias a las órbitas de nuestros satélites artificiales, coordenados precisados, trayectorias actualizadas, como si estuvieran mapeando nuestra infraestructura espacial en tiempo real. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que está siendo estudiado? Cuando algo con tecnología obviamente superior está catalogando tus defensas, tus recursos, tu posición exacta. Algunos generales militares propusieron opciones agresivas, misiles nucleares modificados para interceptar los objetos mientras aún estaban lejos, armas láser espaciales apuntadas a sus trayectorias predichas, demostraciones de fuerza para establecer que no éramos presa fácil. Pero los científicos tenían una perspectiva diferente. Señalaban que si estos objetos habían cruzado años luz de espacio, si habían sido enviados por una civilización capaz de viaje interestelar y comunicación coordinada a través de distancias imposibles, entonces nuestras armas más avanzadas probablemente les parecerían primitivas. Atacarlos no demostraría fuerza, demostraría exactamente el tipo de agresión instintiva que podría justificar nuestra clasificación como amenaza que debe ser neutralizada. Y entonces sucedió algo que cambió toda la conversación. El 12 de marzo de 2024, telescopios en Chile detectaron un cuarto objeto interestelar, pero este era diferente, mucho más grande. El análisis preliminar sugería un diámetro de al menos 20 kilómetros y su trayectoria no entraba en el sistema solar, se mantenía justo afuera, en las regiones más exteriores, como observando desde la distancia 7. Y eso es lo que le llamaron. Y cuando los radiotelescopios lo examinaron, descubrieron que no transmitía como los otros en escuchaba. Era un receptor pasivo, recogiendo todas las señales, todas las transmisiones, cada intercambio entre los otros tres objetos, y cada una de nuestras propias emisiones de radio y televisión que se filtraban al espacio. Era una estación de comando, un observador, algo que permanecía a distancia segura, mientras sus emisarios más pequeños hacían el trabajo cercano. Y su presencia respondía a una pregunta que nadie había querido formular. ¿Quién estaba tomando las decisiones? ¿Quién evaluaría si pasábamos o fallábamos la prueba? La respuesta estaba ahí, flotando en el borde del sistema solar, esperando, observando, reuniendo datos. Y cuando tuviera suficiente información, cuando hubiera visto suficiente de cómo respondíamos a esta situación, tomaría su decisión. Okonkwo, aún bajo supervisión gubernamental, pero consultada regularmente debido a su conocimiento único, propuso una teoría. Sugirió que esto era exactamente lo que les había sucedido a los otros mundos, que cada uno había sido sometido a esta misma prueba, visitados por objetos interestelares, escaneados, evaluados, y aquellos que respondieron con violencia, con miedo, con los instintos de supervivencia que habían funcionado durante toda su evolución, pero que eran inadecuados para una galaxia poblada con inteligencias antiguas, habían sido marcados para terminación. Era una prueba psicológica, tanto como tecnológica. No estaban midiendo si teníamos armas poderosas. Ya sabían que las teníamos. Estaban midiendo
si teníamos la sabiduría de no usarlas, si podíamos superar millones de años de programación evolutiva que nos decía que lo desconocido era peligroso y debía ser destruido antes de que nos destruyera a nosotros. La ironía era cruel. Durante siglos habíamos buscado vida inteligente en el universo. Habíamos enviado mensajes al espacio. Habíamos construido radiotelescopios gigantes para escuchar cualquier susurro de civilización extraterrestre. Y ahora que finalmente habían llegado, ahora que teníamos evidencia inequívoca de que no estábamos solos, nuestra primera reacción era miedo, sospecha, preparación para la guerra. Tal vez eso era exactamente lo que estaban evaluando, si podíamos crecer más allá de esos instintos, si podíamos encontrar una tercera opción entre sumisión pasiva y agresión defensiva, si éramos lo suficientemente maduros como especie para existir en un universo donde no éramos los únicos jugadores, donde había reglas más grandes que nuestras propias leyes nacionales, donde la supervivencia dependía no de fuerza bruta, sino de adaptación inteligente. Los 3 objetos más pequeños continuaban acercándose. Sus transmisiones continuaban, y en órbita terrestre, satélites militares y civiles los rastreaban continuamente. Cámaras de alta resolución capturaban imágenes cada vez más detalladas, y lo que veían confirmaba los peores temores y las mayores esperanzas simultáneamente. Los objetos no eran rocas naturales, tenían superficies demasiado regulares, geometrías demasiado perfectas, estructuras que ningún proceso geológico podría crear. Eran construidos en máquinas, naves, prueba definitiva e innegable de que no solo existía vida inteligente en el universo, sino que esa vida había alcanzado las estrellas y había llegado hasta nosotros, no con mensajes de paz ni declaraciones de guerra, sino con evaluación, con juicio, con el poder de decidir si nuestra especie tenía futuro entre las estrellas, o si éramos solo otro experimento fallido en el largo historial de vida consciente en el cosmos. El silencio de Tres y Atlas había sido roto, no con respuestas, sino con más preguntas. Preguntas encarnadas en objetos físicos, acercándose a través del vacío. Y mientras se aproximaban, la humanidad enfrentaba una elección que definiría todo lo que vendría después. ¿Qué éramos realmente? ¿Guerreros defendiendo nuestro territorio? ¿Niños asustados, escondiéndonos de lo desconocido? ¿O algo más? Algo capaz de mirar al vacío, ver lo que nos devolvía la mirada y encontrar la sabiduría de responder, no con violencia ni sumisión, sino con la comprensión de que habíamos entrado en una nueva era de existencia. El vacío había respondido, y su respuesta estaba llegando a 150.000 kilómetros por hora. Ahora, mientras cierras los ojos esta noche, piensa, ¿qué significa realmente estar solo en el universo? Durante toda nuestra historia, como especie, hemos mirado las estrellas y nos hemos sentido pequeños e insignificantes, perdidos en la inmensidad, pero había consuelo en esa soledad. Significaba que el universo era nuestro para explorar, que no había nadie ahí afuera que pudiera juzgarnos, que nuestros errores eran solo nuestros privados, contenidos en este pequeño punto azul, flotando en el vacío. Esa ilusión ha terminado. Han pasado meses desde que los 3 objetos comenzaron su aproximación. Meses de debates interminables, meses de preparaciones que todos saben son inadecuadas, meses de mirar al cielo nocturno, sabiendo que algo está ahí, acercándose, evaluando, decidiendo. Y en esos meses, algo extraño ha sucedido con la humanidad, algo que nadie predijo. Nos hemos tranquilizado,
no de la forma que esperarías, no una calma de aceptación pasiva o derrota resignada, sino algo más profundo, una perspectiva que solo surge cuando enfrentas algo mucho más grande que tú mismo. Cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas que importaba, todas las pequeñas disputas y conflictos que consumían nuestras vidas, son irrelevantes en el contexto cósmico. Las tensiones geopolíticas no han desaparecido. Los conflictos territoriales continúan. Las desigualdades económicas persisten. Pero hay una diferencia sutil en cómo las personas hablan sobre estos problemas ahora. Hay una conciencia, apenas articulada, pero definitivamente presente, de que somos una sola especie, una tribu An, y que hay algo más grande observándonos, juzgándonos, no individualmente, sino colectivamente. Okonkwo fue finalmente liberada de su confinamiento. Su informe fue desclasificado parcialmente. No todo, pero suficiente. Suficiente para que el mundo supiera la verdad básica, que estamos siendo evaluados, que otros mundos han fallado esta evaluación, que nuestro futuro depende no de nuestra tecnología, sino de nuestra sabiduría. Ella da conferencias ahora, habla en universidades, en centros comunitarios, en cualquier lugar que la invite, y su mensaje es simple. Dice que el miedo es natural, que la incertidumbre es parte de la condición humana, pero que tenemos una elección en cómo respondemos. Podemos dejar que el miedo nos divida, nos haga reactivos, nos empuje hacia las mismas conductas destructivas que condenaron a otras civilizaciones. O podemos usar este momento para evolucionar, para convertirnos en lo que siempre hemos tenido el potencial de ser. Los 3 objetos entraron en el sistema solar interior en julio de 2024. 4 Primera pasó cerca de Marte en 5 Primera Cruz, o la órbita de la Tierra a una distancia de 40 millones de kilómetros. 6. Y se acercó más, apenas 15 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca como para que los telescopios captaran detalles de su superficie. Estructuras metálicas, paneles, que podrían ser sistemas de propulsión o sensores, geometrías que confirmaban lo que todos ya sabían, pero algunos aún negaban. Estas eran máquinas, creadas, enviadas con propósito, y mientras pasaban, transmitían no solicitudes de información, esta vez algo diferente, algo que los científicos tardaron semanas en descifrar completamente, porque estaba codificado en capas de complejidad que desafiaban incluso a los superordenadores más avanzados. Era una invitación, o más precisamente, un protocolo. Instrucciones sobre cómo establecer comunicación real, no solo transmisiones unidireccionales, sino diálogo bidireccional, los pasos específicos que necesitábamos seguir. Si queríamos hablar con quien fuera que estuviera detrás de todo esto, con quien fuera que controlaba a 7 Primera Dest, el borde del sistema solar. Y venía con una condición: la comunicación debía ser unificada. No podía haber múltiples naciones o grupos enviando sus propios mensajes. Tenía que ser una sola voz, representando a toda la especie. Una declaración colectiva de quiénes éramos y qué queríamos ser. Imagina el desafío de eso: 7,000 millones de personas, cientos de naciones, a miles de culturas, incontables idiomas y perspectivas. Y de alguna manera, de todo ese caos glorioso que es la humanidad, teníamos que extraer un solo mensaje coherente, una respuesta que hablara por todos nosotros. Se formó
un consejo, no de políticos, aunque estaban representados no solo de científicos, aunque su experiencia era crucial. Era un grupo diverso, filósofos, artistas, líderes religiosos, activistas, niños, incluso porque su futuro era lo que estaba en juego más que nadie, y se les dio una tarea imposible: definir a la humanidad en términos que una inteligencia alienígena pudiera entender y apreciar. Trabajaron durante meses, hubo discusiones apasionadas, desacuerdos fundamentales sobre qué aspectos de nuestra especie destacar. Enfatizamos nuestros logros, nuestro arte, nuestra ciencia, nuestra capacidad de crear belleza, o reconocemos honestamente nuestros fallos, nuestras guerras, nuestra destrucción ambiental, nuestra historia de crueldad hacia nosotros mismos y otras formas de vida. Al final, decidieron hacer ambas cosas, porque mentir, presentar una imagen idealizada que no reflejara nuestra realidad completa, sería descubierto fácilmente por cualquier observador que hubiera estado monitoreándonos durante décadas. Y la honestidad, la disposición de reconocer tanto nuestra luz como nuestra oscuridad, tal vez era en sí misma una señal de madurez. El mensaje final fue transmitido en octubre de 2024. Usaba el protocolo que los objetos habían proporcionado. Fue enviado simultáneamente desde múltiples ubicaciones en la Tierra, asegurando que ninguna nación pudiera reclamar crédito exclusivo, y contenía algo simple, pero profundo. Reconocía nuestra historia de violencia y error. Admitía que éramos una especie joven, aún aprendiendo, aún creciendo, pero expresaba nuestro deseo de ser mejores, de superar nuestras limitaciones, de encontrar nuestro lugar en un universo más grande del que habíamos imaginado. Y pedía no clemencia, sino oportunidad. La oportunidad de demostrar que podíamos evolucionar, que el potencial que llevábamos dentro valía la pena preservarse. Fue firmado, metafóricamente, por representantes de cada continente, cada gran tradición religiosa, cada filosofía. No pretendía hablar por cada individuo, porque eso era imposible, pero hablaba por la aspiración colectiva, por la esperanza compartida de que merecíamos un futuro. Y entonces, esperamos, los objetos completaron sus trayectorias y comenzaron a alejarse. 7 Primera Perma mecía en su posición distante, y durante semanas no hubo respuesta, solo silencio. El mismo silencio perturbador que había seguido al cese de las transmisiones de 3 y Atlas. Las personas empezaron a preguntarse si habíamos fallado, si nuestra respuesta había sido inadecuada, si el silencio era en sí mismo el juicio, una forma de decirnos que no éramos suficientemente interesantes para merecer respuesta, o peor, que nuestra condena ya había sido decidida, y lo que vendría ahora era simplemente la ejecución de esa sentencia. Pero en la noche del 23 de diciembre de 2024, algo cambió. Telescopios alrededor del mundo detectaron que 7 Primera había alterado su posición. No se estaba alejando, se estaba acercando lentamente, deliberadamente, ajustando su órbita para entrar en el sistema solar interior, y transmitía una señal diferente a todo lo que habíamos recibido antes, más compleja, más rica en contenido. Y cuando finalmente fue descifrada, contenía algo que nadie esperaba. Era un archivo similar al que 3 y Atlas había transmitido, con información sobre mundos catalogados. Pero este era diferente. No mostraba solo los 14 mundos anteriores. Mostraba uno
Adicional, el número 15, la Tierra, nuestro mundo, con todos nuestros datos, nuestras transmisiones, nuestras capacidades, todo registrado meticulosamente, pero no había marca de terminación. En lugar de eso, había un símbolo diferente, uno que el equipo de criptografía tardó días en interpretar, porque no aparecía en ninguno de los registros anteriores. Era único, nuevo, creado específicamente para nosotros. Significaba observación continua, o en términos más comprensibles, libertad condicional. No habíamos pasado completamente, pero tampoco habíamos fallado. Habíamos demostrado suficiente potencial, suficiente autoconciencia, suficiente voluntad de crecer como para merecer más tiempo. Seguiríamos siendo monitoreados, evaluados continuamente, pero se nos había dado la oportunidad que pedimos, la oportunidad de demostrar que podíamos evolucionar. El archivo contenía algo más, coordenadas de comunicación, una frecuencia específica que podíamos usar para enviar mensajes hacia afuera. No promesas de que serían respondidos, no garantías de amistad o alianza, solo una línea abierta, una forma de demostrar nuestro progreso, demostrar que estábamos trabajando en convertirnos en el tipo de civilización que podría, eventualmente, ser bienvenida en lo que fuera que existiera allá afuera. Esa red o comunidad de inteligencias que había establecido estas reglas para la supervivencia galáctica. Y había un último elemento en la transmisión, algo personal e inesperado. Era la cuarta palabra del mensaje original de 3 y Atlas. La palabra que había sido tan difícil de descifrar en Preparaos ahora venía con contexto adicional, con una explicación completa. No era preparaos para el juicio, no era preparaos para la destrucción. Era preparaos para el cambio, porque eso es lo que el contacto con inteligencia extraterrestre hace inevitablemente. Cambia todo como nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos nuestro lugar en el universo que consideramos importante, que creemos posible. Y el cambio, nos decía el mensaje, es la única constante en un universo vivo. Las civilizaciones que resisten el cambio, que se aferran a formas antiguas, incluso cuando esas formas ya no sirven, son las que fallan, las que abrazan el cambio, que permiten que la nueva información transforme su comprensión, son las que prosperan. 7. Y completó su aproximación en enero de 2025. Pasó a través del sistema solar interior, sus sensores presumiblemente recopilando datos finales, y luego comenzó su viaje de regreso hacia el espacio interestelar. Los otros 3 objetos ya habían partido, y lentamente, el cielo nocturno volvió a ser como era antes, tan tranquilo, tan familiar, tan lleno de estrellas, que ya no parecían tan distantes, ni tan silenciosa. Pero algo fundamental había cambiado en la conciencia humana. Ya no estábamos solos en nuestra mente. Ya no podíamos pretender que el universo era nuestro patio de juegos privado. Sabíamos ahora que había observadores, que nuestras acciones tenían audiencia, que el cómo elegimos vivir, cómo elegimos tratarnos entre nosotros y a nuestro planeta, importaba en un contexto mucho más grande del que habíamos imaginado. Algunos encontraron esto opresivo, la idea de estar bajo escrutinio constante, pero otros lo encontraron liberador, porque significaba que lo que hacíamos tenía significado, que no éramos accidentes insignificantes en un universo indiferente. Éramos parte de algo más grande, algo que tenía estándares sin expectativas, y la posibilidad, si trabajábamos lo suficientemente duro, de pertenecer verdaderamente. El contador
continúa disminuyendo. Ahora sabemos que no marca nuestra destrucción, sino nuestra próxima evaluación. En algún momento de los próximos años, habrá otra visita, otra oportunidad de demostrar nuestro progreso. Y después de esa, otra, una serie infinita de momentos donde nuestras elecciones colectivas determinarán nuestro destino. Es aterrador, es emocionante, es exactamente lo que necesitábamos, aunque no lo supiéramos, porque tal vez algunos misterios están hechos para ser contemplados, no resueltos, como las estrellas que observamos sin comprender del todo. Están ahí, en el vacío, esperando, ofreciendo no respuestas sino invitaciones. Invitaciones a crecer o a evolucionar, a convertirnos en algo más de lo que somos. El eco de Tres y Atlas permanece, no en transmisiones continuas, sino en memoria, en la forma en que miramos el cielo ahora, en las conversaciones que tenemos sobre qué tipo de futuro queremos construir, en las pequeñas decisiones diarias que, acumuladas a través de miles de millones de personas, determinarán si la próxima evaluación nos encuentra más sabios que la última. Y mientras te duermes esta noche, mientras tu mente se desliza hacia esos espacios tranquilos, entre la vigilia y el sueño, tal vez puedas sentirlo, ese conocimiento silencioso de que somos parte de algo vasto, en algo antiguo, algo que ha visto incontables mundos surgir y caer, algo que ahora nos observa con curiosidad, esperando ver qué elegimos ser. El vacío no está vacío, nunca lo estuvo, está lleno de observadores, paciente, de testigos silenciosos, de inteligencias que han cruzado distancias inimaginables para hacernos una pregunta simple pero profunda. ¿Quiénes sois realmente? ¿Y quiénes elegiréis ser? La respuesta no vendrá en mensajes de radio, vendrá en cómo vivimos, en cómo crecemos, en si podemos superar nuestros miedos más profundos y abrazar nuestras posibilidades más elevadas. El eco permanece y nosotros, lentamente, estamos aprendiendo a escuchar. Ahora, deja que estas preguntas floten suavemente en tu mente. No necesitan respuestas inmediatas, como el universo mismo, son vastas y pacientes. Y en la mañana, cuando despiertes, el sol brillará como siempre. Las estrellas habrán desaparecido en la luz del día, pero sabrás que están ahí, esperando, observando. Y tal vez, solo tal vez, eso te hará querer ser un poco mejor, un poco más sabio, un poco más digno del futuro extraordinario que aún podría ser nuestro. Buenas noches, y que tus sueños sean tan vastos como el cosmos que ahora sabemos que nos observa.